Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código Nodos y BFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de C++ avanzado. Recordemos que en esta serie miramos las características más avanzadas y potentes que posee el lenguaje de programación de C++, y también iremos viendo pues algunas de las características nuevas que ya han llegado al estándar, y también analizaremos en este caso pues las que están por llegar. Todo esto lo veremos con pasar de la serie. En este video pues vamos a continuar con la profundización de la metaprogramación, en la cual vamos a usar para manipular este parameter pack que nos está llegando y filtrar los tipos que solamente tienen update, para evitar que el compilador haga llamadas innecesarias a funciones que no están haciendo nada. En pocas palabras, para ayudar un poquito más al compilador en su tarea de generar el código que se va a ejecutar. Técnicamente es para eso que vamos a usar la metaprogramación. En este video vamos a dejar definido cuál es la metafunción principal que vamos a usar, y en base a las necesidades que nosotros tengamos de esa metafunción iremos creando las que van a complementar a esa tarea en sí. Entonces esto es lo que vamos a hacer en este video y posiblemente en los siguientes. No estoy seguro que vayamos a cubrir todo en este video, no lo creo, pero vamos viendo conforme vayamos avanzando. Pero bien, gente, antes de continuar con el desarrollo, en este caso pues de la metafunción que vamos a necesitar, me gustaría recordarte que si deseas apoyar el canal de forma más directa, puedes hacerlo a partir de la página Buy Me a Coffee. Esta es una donación voluntaria, no es obligatorio de poder hacerla, pero si la puedes hacer te agradecería un mundo, te agradecería muchísimo, ya que de esta forma voy a poder seguir manteniendo el canal. El link lo van a encontrar en la descripción de este video y también en la descripción del canal en sí. Como digo, esta es una donación voluntaria, no te veas obligado a hacerla. Si no la puedes hacer, no te preocupes, el contenido se va a seguir subiendo en la plataforma de YouTube, en este caso, pues de forma gratuita. Pero si lo puedes hacer, te agradecería muchísimo. Y una cosa también adicional, me gustaría este año ya por fin adentrarme en el tema de los directos. Es algo que les voy a hacer saber con el pasar de las semanas, todo es algo que todavía tengo que meditarlo muy bien, porque no tengo un equipo que sea lo suficientemente decente para el trabajo de directo. Si bien es cierto, me sirve sí para el desarrollo de mis proyectos y a medias para el desarrollo de juegos con Unreal Engine, que es lo que más hago en mi trabajo. Yo trabajo en un estudio de videojuegos que utiliza Unreal Engine 5 en este caso. Así que este equipo me va a medias cuando me toca trabajar ahí, pero en el desarrollo de mi juego me va completamente bien. Entonces, si para trabajar en este caso en Unreal me va a medias en un directo de Unreal, pues yo creo que iría completamente fatal. Y ese es uno de los motivos por el cual no me arriesgo a desarrollar directos, pero es algo que tengo que probarlo en algún momento y ya salir completamente de dudas. Entonces yo les haré saber cuando decida cuándo hacer directo y de qué temática, porque también estoy pensando no ver ningún motor de videojuegos, sino desarrollar un juego 2D, un juego lo más sencillo posible, utilizando C++ lo más puro, y eso sí ayudándonos pues de una librería que puede ser SDL o SFML o Rylit. Eso es algo que ya tengo que decidir el rato que tome una decisión con respecto a los directos, porque así vamos a ir aprendiendo más cositas de C++ que te va a ayudar muchísimo para poder usar técnicamente cualquier motor de videojuegos que utilice C++ como lenguaje de scripting. Es lo que, por ejemplo, creo yo actualmente, porque yo por lo menos en los últimos años me he dedicado más a aprender cositas más específicas de C++, entender bien este lenguaje de programación que tiene sus cositas complicadas, sus cositas cuestionables, pero es un lenguaje de programación que la gente, por desgracia, no le dedica el tiempo suficiente a entenderlo, y solamente le dedican un par de minutos y no le sale algo, lo dejan botado. Entonces eso es un error, y siempre van a estar culpando al lenguaje de programación cuando muchas veces el problema somos nosotros mismos como programadores. Entonces veo conveniente explorar más esas cuestiones más de C++, ir explorando más el lenguaje, como por ejemplo lo estamos haciendo en esta serie, pero me gustaría hacerlo en un proyecto pues algo más real. Si bien es cierto, aquí estamos desarrollando un motor de videojuegos,
a medias hasta cierto punto, no va a ser un motor tal cual, pero nos va a ayudar a practicar muchas de las cositas que estamos viendo actualmente. Pero creo que en un proyecto, ya un juego en sí, puede ayudarnos todavía mucho más a practicar todo lo que también estamos viendo aquí y nuevas cositas que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, el tema de los directos es algo que tengo que meditarlo bien. Yo les haré saber cuando tome esa decisión. Así que vamos ahora sí retomando pues el tema de la metaprogramación, en el cual pues tenemos pues esta función pushback, la cual nos permite, bueno, metafunción pushback, la cual nos permite añadir, por ejemplo, un flow a este parameter pack que nos están pasando, lo cual nos viene perfecto. Fue nuestra primera metafunción. Ahora, la metafunción principal que vamos a necesitar, la cual también nos va a llevar a ir viendo poco a poco otras metafunciones que van a ir complementando esta metafunción principal, es una que nos va a permitir recibir dos listas, una de salida y una de entrada, e ir moviendo los elementos de la lista de entrada a la lista de salida cuando se cumpla una condición. Esa es la idea. Entonces, vamos a declarar esta metafunción template type name, y yo lo que necesito recibir aquí es una lista. Aquí puedo recibir la lista de entrada, puedo recibir la lista de salida. Aquí en realidad da igual. Vamos a recibir la lista de entrada. In list. Y lo siguiente que necesito recibir en este caso pues es la salida. Bueno, la lista en este caso que es de salida. Entonces, esto lo vamos a llamar conditional move element o conditional move element from list to list, por ejemplo. Entonces, voy a mover un elemento de una lista hacia otra lista a partir de una condición. Esta es la metafunción que nosotros vamos a necesitar. ¿Y cuál es la idea aquí? Por ejemplo, vamos a hacer la llamada a la metafunción, y yo quiero recibir una lista de entrada que es un type list que contiene cada uno de los componentes, en este caso que se especializa en Entity2, y quiero que me devuelvas o metas cada uno de esos elementos a una lista, a algo que también es un type list, pero que en este caso es un type list vacío. Entonces vas a mover a partir de una condición cada uno de estos elementos. Vas a mover transform a esta lista de aquí si se cumple una condición. Render, si se cumple una condición, se va a mover acá, y help, si se cumple una condición, se va a mover a esta lista de aquí. Esto es lo que yo voy a necesitar. ¿Cuál es esa condición que vamos a necesitar? Pues nosotros ya la escribimos hace algún tiempo, que es el concept has update. Desde C++20 nosotros sí podemos combinar metafunciones con concept, a pesar de que hay ciertas cositas que sí tenemos que estar atentos para poder combinar los concepts, en este caso con las metafunciones, porque un concept por debajo es técnicamente lo que me va a devolver es un true o un false si se satisface este concept. Por lo tanto, al yo hacer la llamada al concept como lo hicimos hace un tiempito, que no sé si lo tenga por aquí, creo que no lo tengo. Acá está el try collect day, que a través de if con xpr nosotros estamos llamando al concept. Entonces, a partir de la llamada al concept, si existe una función update del tipo sobre el cual el concept se está especializando, entonces él va a devolver true y false. Por lo tanto, es aquí como si tuviésemos una constante que a veces devuelve true y a veces devuelve false. Entonces, es por ese motivo que sí podemos combinar algunas metafunciones con estos concepts. Es por la forma en cómo los concepts trabajan. Perfecto, entonces como digo, nosotros necesitamos hacer esto de aquí. Ahora, ¿cómo podemos empezar a declarar esta metafunción que tenemos aquí? Recordemos que nosotros tenemos dos listas, una lista de entrada y una lista de salida. Yo necesito tomar cada uno de los elementos de esta lista de aquí y moverlas a esta lista de acá si se cumple una condición. Ahora, ¿cómo puedo obtener por ejemplo, el primer elemento de esta lista de aquí para hacerla pasar por alguna condición?
¿Tengo alguna metafunción que me permita acceder al primer elemento? Pues sí, existen algunas implementaciones que, por ejemplo, me permiten conocer cuál es el primer elemento de un type list, por ejemplo, porque aquí lo que tenemos es una lista. Entonces, esta metafunción se la suele llamar from. Lo que me vas a hacer es devolver el elemento frontal de una lista. Entonces, como es una metafunción, tenemos que hacerlo a partir de plantillas y nosotros tenemos que proveerle un parámetro a esta metafunción. ¿Qué parámetro tenemos que proveerle a esta metafunción? Pues la lista de la cual quieres que yo tome su primer elemento. Por lo tanto, type name, y esto puede ser simplemente un list. ¿Cómo se va a llamar esta metafunción? Simplemente se la suele llamar from. From element puede ser en este caso, pero me basta con from, es el nombre que normalmente yo utilizo. Entonces, esta metafunción se llama from, en la cual recibe una lista como parámetro. Perfecto, si yo hiciera la llamada aquí, entonces yo voy a hacer from, pasándole en este caso la lista de entrada, in list. Perfecto, pero yo necesito, esta es una metafunción, yo necesito acceder a su valor de retorno. De momento, de la forma como lo tenemos declarado, no tenemos un valor de retorno. Esto lo vamos a usar de esta forma, o sea, vamos a usar la versión de declaración. Ya vamos a generar la especialización, ya les voy a explicar el por qué, pero es más o menos como lo que nos pasó cuando declaramos pues, nuestra función pushback. Vamos a tener técnicamente el mismo inconveniente y la especialización me va a permitir resolver ese inconveniente que actualmente tenemos. Pero como digo, esta es una función, yo necesito, bueno, una metafunción, yo necesito acceder a su valor de retorno, que sería type. Y entonces, este valor de retorno yo lo voy a guardar dentro de un alias, using que se le puede llamar en este caso from type. Perfecto, entonces yo voy a tomar el tipo frontal de esta metafunción que tú me estás pasando, que me está devolviendo este tipo. Perfecto. ¿Qué problemas tenemos con la metafunción from que tenemos ahorita declarada? Que yo estoy recibiendo una lista que contiene una X cantidad de elementos. Para yo poder obtener su elemento frontal, yo también tengo que ser capaz de ver cada uno de los elementos que tiene esa lista. No la lista como tipo solito, sino la lista, o sea, el tipo type list más cada uno de los elementos que teníamos previamente. Entonces, bueno, o los elementos que tiene esa lista más bien sería. Entonces aquí tendríamos que hacer algo muy similar a lo que le hicimos con pushback. Vamos a declarar en este caso una especialización para from. Hagámoslo ahorita sin todavía saber qué elementos necesitamos pasar como plantillas. Y esta es una especialización de from. Entonces, esta especialización se va a usar cuando tú recibas un type list que en este caso contiene una X cantidad de elementos. ¿Qué elementos contiene en este caso? Pues los desconozco sus tipos y desconozco la cantidad. Por lo tanto, esto vas a tener que deducirlo al momento de usar esta metafunción, o sea, cada uno de esos tipos y la cantidad. Entonces, type name, 1, 2, 3. Y aquí puede ser elements in list. Entonces, elements in list. Vas a usar esta especialización cuando, en este caso, recibas un type list que contiene una X cantidad de elementos y que pueden ser de cualquier tipo. Esta es la condición para tú usar esta especialización. ¿Y qué es lo que vas a devolver? Pues vas a devolver, en este caso, el primer tipo, pero aquí tenemos un problema muy particular. Nosotros estamos recibiendo todos los tipos aquí dentro de este parameter pack, pero este parameter pack nosotros también lo podemos dividir. Podemos dividir entre el primer tipo con el resto de tipos. También podemos hacer eso de ahí. Mientras esto sea un type list que reciba un tipo, otro tipo, otro tipo, otro tipo y puntos suspensivos, esto se va a poder usar. Entonces yo puedo decirle aquí de forma explícita que me separe el primer tipo del resto de tipos. ¿Cómo hacemos eso? Pues también aprovechando esta especialización. Entonces aquí yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Este type list va a estar conformado por el tipo que se le suele llamar head t
y el resto de elementos que están en esa lista. Pero en este caso, ese resto de elementos se le suele llamar tail T. Entonces, tú vas a usar esta especialización cuando recibas el primer tipo con el resto de tipos. Tail T. Tail T. Ahí sería. Y perfecto, el compilador esto me lo acepta como una especialización válida. Y aquí vuelvo, insisto, lo que estamos haciendo es separar el primer tipo del resto de tipos que se encuentran en ese parameter pack que esta lista de tipos puede recibir. Y ahora sí, yo puedo devolver ese primer elemento, head. Perfecto. Entonces, a partir de esta metafunción, yo ya puedo conocer cuál es el primer elemento dentro de esta lista de tipos que se le está pasando a la metafunción from. Y perfecto, aquí yo ya puedo usar esa metafunción aquí. Entonces, yo ya aquí sé cuál es el tipo que está, el primer tipo que está de la lista de tipos que me vas a pasar. O sea, en este caso, la lista de tipos de entrada. Perfecto, aquí ya estamos en este caso pues complementando metafunciones, combinando metafunciones para llegar a un resultado en sí. Y bien, con esto, como digo, ya tenemos el primer elemento. Entonces, este primer elemento nosotros vamos a tener que hacerlo pasar por una condición. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? Aquí tenemos que tener en mente muy bien lo que queremos hacer. Yo lo que quiero es ir pasando cada uno de estos elementos a esta lista de tipos. Si recordamos ahorita cómo estamos usando la metafunción, nosotros le estamos pasando una lista de tipos de transform, render y help y la vamos a pasar cada uno de esos elementos o intentar pasar cada uno de esos elementos a esta lista que tenemos aquí. Entonces, lo que nosotros podemos usar aquí es un pushback. Podemos reciclar de alguna forma el pushback que tenemos aquí. Pero en este caso yo tengo que hacer pushback siempre y cuando se cumpla esa condición, porque el transform, por ejemplo, que es el primero, tiene que pasar por en este caso, pues por el concept hasUpdate. Entonces tenemos que usar ese hasUpdate para poder ver si puedo meter ese elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer varias cosas, pero vamos a usar una nueva versión de pushback. En este caso, una que me va a permitir meter un elemento si hay true y no meter el elemento si me pasas un false. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, vamos a declarar un nuevo pushback. Entonces, tienes que pasarme técnicamente esto mismo de aquí, el vector, algo que se comporte como un vector, el elemento que quieres añadir, pero aquí vamos a necesitar que me pases o true o me pases false. Y esto lo podemos hacer utilizando las plantillas, bueno, en metaprogramación con templates, utilizando una característica también, bueno, una característica que tienen en este caso las plantillas o uno de los parámetros que también le podemos pasar a las plantillas, que son los parámetros constantes, que son conocidos originalmente como non-template param, o sea, parámetros de plantilla que no son plantilla. Un poquito raro todo eso, pero bien, aquí en pocas palabras nosotros le podemos decir, mira, ¿sabes qué? Pásame un bool, pásame un true o un false, una constante que sea un true o una constante que sea un false, o una literal que sea un true o una literal que sea un false. Entonces, eso es lo que tú me vas a pasar como tercer parámetro para esta plantilla. Esto yo lo sé llamar conditional B. Perfecto. Y entonces, conditional pushback, por ejemplo. Perfecto, me gusta el nombre, conditional pushback. Entonces, vamos acá primero, conditional push, ver cómo la podemos usar en este caso. Entonces, yo necesito meter ese elemento si la condición se cumple. Using, ¿cómo lo podemos llamar en este caso? No se me ocurre ahorita un nombre, lo voy a dejar simplemente con algo, como me gusta la palabra algo. Y lo que voy a hacer es un conditional pushback, al cual yo le tengo que pasar la lista, en este caso, a la cual se va a añadir el elemento que quiero añadir y en este caso la condición. Entonces, conditional pushback, en el cual la lista que va a recibir el elemento, que en este caso para nosotros es outList, el elemento que quiere añadir o que quiero añadir, que en este caso es el from type,
que tenemos aquí, que calculamos previamente, y aquí tengo que pasarle un true o un false. Por ejemplo, yo le paso true, entonces el elemento se va a añadir siempre. No quiero que se añade false, entonces el elemento no se va a añadir. Pero esto no me sirve para saber si tiene update o no tiene update. Para eso vamos a hacer uso, en este caso, del concept que nosotros pues declaramos hace mucho tiempo. Entonces aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Dependiendo de lo que devuelva hasUpdate para el tipo del frente, vas a ver si lo puedes, en este caso, añadir. Recordemos que esto va a evaluar y me va a devolver por debajo o un true si contiene update y un false, en este caso, si no tiene update. Entonces, esto lo que nos va a devolver es la lista, una nueva lista en este caso, o esta lista, bueno, una nueva lista que contiene ese elemento que se añadió previamente. Entonces, dos puntos, type. Perfecto. Entonces, esto sería el uso de nuestro conditional push bat element. Perfecto, pero de momento tenemos una declaración. Tenemos que ver cómo podemos usarlo. Entonces, yo voy a necesitar en este caso, para saber si voy a añadir el elemento, es en base a lo que reciba aquí. Entonces, aquí podemos crear dos especializaciones, una cuando se reciba falso y otra cuando se reciba update. Pero si recordamos el video anterior, yo dije que normalmente la plantilla general se la suele usar cuando queremos representar un uso erróneo de la plantilla. Pero no siempre es así, porque nosotros podríamos usar esta plantilla tomando en consideración un caso. Por ejemplo, yo puedo usar esta versión siempre que se reciba falso. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es using type igual a vector light t. O sea, voy a devolver esto de aquí tal cual como me lo estás pasando. Entonces, yo voy a usar en este caso la plantilla general cuando se reciba falso. Y eso quiere decir que tendría que generar ahora una especialización de esta plantilla de aquí cuando explícitamente se reciba false. Diré true en este caso. Entonces vamos copiando esto de aquí. Este último no lo voy a necesitar porque esta es la especialización de conditional pushbat. Y de hecho aquí Copilot me está dando el resultado correcto. Entonces esta es una especialización de esta plantilla de aquí que va a usarla cuando reciba cualquier cosa que se comporte como un vector, cuando reciba cualquier tipo de elemento y cuando explícitamente yo le pase true. Entonces lo que él va a hacer cuando se reciba true, él va a usar esta especialización. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar a llamar a la función, a la metafunción pushbat, pasándole el vector light y pasándole el elemento. Pero esto es una metafunción. Yo necesito acceder a su valor de retorno, lo cual lo hacemos a partir de dos puntos type. Entonces, con esto estaríamos accediendo al valor de retorno. Pero aquí hay algo adicional que Copilot me lo añadió. Este type name al principio de la llamada a la metafunción. ¿Por qué Copilot me está anteponiendo la palabra reservada type name a la llamada a esta metafunción? Pues bien, uno de los conceptos más importantes que tenemos que tomar en consideración cuando trabajamos con plantillas es el concepto de nombres dependientes. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Si nosotros revisamos nuestra conditional pushbat, en este caso nuestra metafunción conditional pushbat, nosotros estamos haciendo una llamada a otra metafunción que es pushbat, que son plantillas. Recordemos, las metafunciones son plantillas de clase. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de pushbat a partir de los paréntesis angulares, nosotros le tenemos que pasar en este caso pues nombres de tipos. Normalmente pasamos nombres de tipos ya conocidos: int, short, char, transfer, render, el tipo que sea, entity, el tipo que sea. Eso es lo que nosotros normalmente le pasamos cuando vamos a especializar una plantilla. Entonces, aquí le estamos pasando el nombre vector light t y le estamos pasando el nombre element t. Pero aquí hay un inconveniente. Estos nombres son placeholder para la plantilla conditional pushbat t. Por lo tanto, estos nombres pasan a ser dependientes de esta plantilla, porque hasta que esta plantilla de aquí no se instancie, no vamos a conocer directamente pues cuál es el tipo que al final se le va a terminar pasando aquí como vector light t, y lo mismo ocurre con element t. Es por ese motivo que estos dos tipos pasan a ser dependientes. Eso es lo que más o menos significa la dependencias, en este caso de nombres, en el tema de las plantillas. Entonces,
como digo, estos dos nombres pasan a ser dependientes de la instanciación de esta plantilla que nosotros tenemos aquí. Ahora, nosotros estamos accediendo al valor de retorno de esta plantilla que no la puede resolver hasta que se resuelva primero esta instanciación en sí. Entonces, cuando nosotros trabajamos con plantillas, el compilador tiene que no compila todo esto en una sola pasada, la compila en varias pasadas. Por lo tanto, él va a chequear en primer lugar que la sintaxis esté correcta. Por lo tanto, al momento de chequear que la sintaxis está correcta, él se está encontrando con estos dos puntos type. Él presupone en la mayoría de los casos que lo que estamos intentando acceder a partir del operador de resolución de alcance es o a una variable estática o a una función estática, pero nosotros no estamos accediendo a ninguna de las dos cosas, estamos accediendo a un tipo interno que depende de lo que se le pase a la plantilla de función pushbat. Entonces, esto no lo puede resolver hasta que resuelva pushbat. Entonces, esto el compilador lo va a detectar. No sé qué significa este type que tú me estás dando aquí, porque no lo puede resolver o no lo puede saber hasta que no se resuelve pushbat. Entonces, para nosotros decirle al compilador, mira, tú tranquilo, ese es el nombre de un tipo que se tiene que resolver después que se instancie esta plantilla que tenemos aquí, yo te voy a decir o te digo que eso explícitamente es el nombre de un tipo y es por ese motivo que tenemos que anticipar la palabra typename a la llamada de la metafunción pushbat. ¿Por qué? Porque el compilador no puede saber a priori al principio que esto es el nombre de un tipo porque depende también de lo que se le pase aquí. Para que este tipo exista hasta cierto punto depende de la instanciación de esta plantilla que tenemos aquí. Pero para poder él instanciar esta plantilla depende de lo que se le pase a conditional pushbat. Y es por ese motivo que aquí el compilador le decimos, mira, tú tranquilo, este es el nombre de un tipo. Por lo tanto, te antepongo la palabra reservada, typename, para decirte tranquilo que eso es el nombre de un tipo. Y con esto nosotros resolveríamos el problema de los nombres dependientes. Esto sé que es un concepto algo complicado, más que complicado lo diría confuso, porque hay muchos casos, por ejemplo a mí actualmente a veces me sigue confundiendo cuándo tengo que usar typename, cuándo no tengo que usarlo, porque hay ocasiones en las que no es necesario y este es uno de esos casos en donde no es necesario usar la palabra reservada typename, solo que muchos programadores por buenas prácticas siempre anteponen la palabra typename en estos casos, incluso cuando no es necesario. Aunque hay compiladores que te lanzan un warning diciéndote que la palabra typename está de más. Eso depende del compilador. Pero este es uno de esos casos en donde no es necesario anticipar la palabra reservada typename. ¿Por qué? Porque todo este resultado, lo que aquí sea que me devuelva, yo voy a crear un alias hacia eso que él devuelve. Por lo tanto, yo solamente puedo crear alias hacia cosas que son tipos. Así que esto es, a final de cuentas, un tipo. Yo voy a crear un alias. Y es por ese motivo que aquí la palabra reservada typename está de más. Pero de todas formas la voy a dejar. Ya en las pruebas finales voy a quitarla para, en este caso, pues ver qué es lo que sucede. Pero como digo, aquí en este caso no es necesario usar typename. Pero por costumbre y por buenas prácticas, pues muchos programadores igual lo anteponen. Pueden hacerlo tranquilamente. Pero como digo, en este caso no es necesario, porque yo estoy creando un alias hacia un tipo. Entonces esto no puede ser otra cosa más que un tipo. Perfecto. Entonces eso es con respecto a conditional pushbat. Entonces nosotros estamos creando algo que en este caso voy a la lista que tú me estás pasando aquí. Que en este caso pues es esta lista vacía, yo voy a meter el primer elemento si esta tiene octave. Perfecto. Entonces, ¿esto cómo lo puedo llamar? Puedo llamarlo new list o new out list, que es la nueva lista en este caso de salida. New out list. Sí. De hecho ya me estoy anticipando lo que vamos a hacer. Con ese nombre ya me estoy anticipando más o menos lo que vamos a hacer. Perfecto. Entonces, el primer elemento, si cumple la condición, se va a añadir. Entonces, ¿cómo puedo ahora? Porque ya estoy tomando el primer elemento. Ahora necesito hacer lo mismo con el siguiente elemento de la lista de entrada. ¿Cómo puedo ahora hacer eso? Pues bien, aquí podemos usar una de las características que tiene la metaprogramación, que es la recursividad. Nosotros podemos volver a llamar esta misma metafunción, o sea, llamarme nuevamente a mí mismo, proporcionándole en este caso los parámetros. Entonces, using
type, porque este va a ser el resultado, y lo que voy a hacer es llamar al conditional move element from list to list, pasándole en este caso lo que Copilot está anticipando. De hecho, ya me está haciendo zapada de lo que vamos a necesitar en este caso. Este tiene que devolverme un type, por lo tanto, dos puntos, type, que es el valor de retorno. Entonces, yo voy a volverme a llamar a mí mismo pasándome la lista menos el primer elemento. Porque si yo sigo pasando el primer elemento, voy a quedarme aquí en un bucle infinito. Entonces, yo tengo que pasar la lista de entrada menos el primer elemento. Y para nosotros extraer ese primer elemento, vamos a necesitar una metafunción que se le suele llamar pop_from. Y de hecho, como digo aquí, él ya se está anticipando. Y esa es la siguiente metafunción que vamos a necesitar. Entonces, la siguiente lista es la nueva lista de salida, que es la que contiene la lista, en este caso, pues, esta lista de aquí, más el primer elemento si esta condición se cumplió. Perfecto. Y de esto vamos a extraer su tipo. Entonces, primero que nada, vamos a declarar este pop_from que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajito nomás. En el cual, pues, para el caso del pop_from, pues yo necesito pues, que me pases una lista de la cual yo voy a extraer su primer elemento. Por lo tanto, pop_from. Ahora, para resolver este pop_from, vamos a tener que acceder tanto a la lista como a cada uno de sus elementos, como lo hicimos en este caso con la especialización de from normal. Entonces, getT y tail, por ejemplo, y voy a crear una especialización de pop_from cuando reciba un type list que recibe el primer elemento más los siguientes elementos. Y lo que voy a hacer es devolver una nueva lista que solamente contiene los siguientes elementos. En este caso, tail t, puntos suspensivos. O sea, no contiene el primer elemento. Y con esto nosotros estaríamos extrayendo, en este caso, el primer elemento de la lista que tú me estás indicando. Entonces, ahora sí, vamos acá. Pop_from, la lista, obtengo su type. O sea, obtendría la nueva lista sin el primer elemento. Y en este caso, aquí tengo que hacer uso de la palabra reservada type name. ¿Por qué? Porque este list es un nombre dependiente. O sea, la lista que yo le pase aquí, en este caso, el tipo que yo le pase aquí, depende de la instanciación de conditional move element from list t. Entonces, por lo tanto, tengo que anticipar la palabra reservada type name. ¿Cómo podríamos de pronto ahorrarnos ese type name? Generando, en este caso, un alias, que podríamos llamarlo new in list, por ejemplo, como me lo está recomendando Copilot. Entonces, quitamos este type name porque yo voy a crear un alias hacia lo que me devuelva esto de aquí. Por lo tanto, solamente puedo crear alias de tipo a algo que es un tipo. Por lo tanto, type name. No lo podríamos ahorrar en este caso. Y new in list, copié bien. Perfecto. Y pegamos esto aquí. New in list t. Perfecto. Entonces, con esto nosotros estaríamos volviéndonos a llamar a nosotros mismos, paseándonos una lista sin el primer elemento y pasando la lista de salida con el primer elemento, con un elemento si pudo ser añadido. Perfecto. Ahora, si nosotros dejamos esto aquí, vamos a tener un inconveniente enorme porque vamos a tener una recursividad, porque esto va a estar llamándose constantemente va a llegar a un punto en que va a recibir, en este caso, una lista vacía aquí y una lista que contiene cualquier cantidad de elementos y siempre va a estar llamándose a sí mismo, porque nosotros tenemos una especialización de from que en este caso estaría llamando a esta de aquí y esto nos estaría generando, aquí intentaría acceder a un type que no existe aquí, por lo tanto esto nos generaría un error durante la compilación. Entonces nosotros vamos a generar en este caso una especialización de este conditional move element from list to list cuando reciba en este caso una lista vacía. Cuando él reciba una lista vacía al momento de irse llamando a sí mismo, cuando él llegue a este punto en que pasa un type list vacío y una lista que puede contener cualquier cantidad de elementos, pues devuelvo esa lista de salida. Y con esto nosotros lo que haríamos es romper con esa recursividad sin tener un error durante la compilación.
Perfecto, vamos viendo si esto ahora funciona. Regresemos acá al update, tenemos conditional move element y vamos a pasar pues una lista que contiene pues los componentes y vamos a decirle que nos guarde en esta lista vacía. Esto como resultado, al finalizar esta metafunción, lo que nos tiene que devolver es un tipo que contiene solamente aquellos componentes que tienen la función update. Entonces type aquí y esto vamos a guardarnos un alias. Using component with update list, porque esto es una lista, lo que me vas a devolver a final de cuentas. Entonces, esto que yo tengo aquí, quiero pasarlo aquí como tipo de pushback, de ctype, perdón. Perfecto. Y si todo esto está bien, aquí ya no tengo que acceder a ningún tipo. Y esto creo que está de más. Sí, eso está de más, porque esta es la llave de la especialización de ctype. Perfecto. Entonces, si todo está bien, aquí debería mostrarme solamente una lista con los componentes transform y render, que son los únicos que tienen la función update. Si todo está bien. Entonces, intentemos compilar. Perfecto. Esto compila. Démosle play. Y podemos ver aquí ctype, struct, transform y render. No nos está pasando, o sea, no nos está metiendo aquí update porque update no posee función. Perdón, el componente de render no posee entre sus funciones miembro una llamada update. Perfecto, esto está funcionando de maravillas y para todo esto, ya para finalizar con este video, vamos a ver el resultado, en este caso de CPP Insight, que es la página que estamos usando para ver, en este caso, pues las especializaciones de las diferentes plantillas que nosotros estamos generando, para ver si todo este trabajo que hemos hecho ha valido la pena. En este caso, C++20, eso está bien. Esto lo puedo comentar para que no me genere tanto código acá. Este primer entity tampoco lo necesito, así que me lo puedo quitar. Perfecto. Este es el concept, esto sí necesito. Hazard day también. Try call day. Try call day. De momento quítalo, no creo que lo necesite ahorita, ya que solamente vamos a ver en lo que se genera el código. Create component tampoco lo necesito. Y de todo esto aquí solamente necesito esto de acá. Perfecto. Entonces transform con todo lo que se tiene que pasar. Esta es la especialización. Perfecto. Update, ctype. Ctype, bueno, no, ctype sí lo necesitamos para que me muestre este resultado. Esa es la metafunción, las otras metafunciones, más metafunciones, try call update no lo necesito, así que lo quito también. Hazard day, ese sí lo necesito. Creo que hasta ahí sería. Ok, vamos viendo. Démosle play. Ok, hemos metido la pata. A font signature, lo que pasa es que creo que este utiliza por debajo GCC. Entonces en GCC no existe esta constante llamada fontsig, y de hecho en el video anterior no lo mencioné. La versión de fontsig para GCC y CLAN se llama pretty function. Pretty function, si no mal lo recuerdo, era así con su guión. Me faltaron los dos subguiones al final. Perfecto, ahí sí generó el código. Y vamos viendo, este es update de transform, bueno, esa es la clase base, update de transform, update de render, help en este caso no posee. Este es el concepto, en este caso, bueno, el concepto de isComponent, bueno, no, sí lo estábamos usando, el concept de hasUpdate, el type list vacío. Perfecto, estas son ya las
las plantillas, en este caso las metafunciones. Aquí tenemos la primera especialización o la primera instanciación de pushbat, que recibe un type list vacío, recibe transform. Aquí tenemos otro en la que recibe un type list con transform y recibe render como siguiente parámetro, o sea, el que planea meter. Y hasta ahí con las instanciaciones de pushbat. Aquí tenemos aquí tenemos otra versión de pushbat, en este caso que recibe... esta es la especialización de pushbat. ¿Dónde está? Lo deberíamos tener aquí. Es esta especialización de aquí. Perfecto, sí, es la especialización en la cual recibe un type list con una n cantidad de elementos y el elemento que quiere añadir y nos devuelve esto de aquí. Aquí está el conditional pushbat y aquí están las especializaciones para conditional pushbat, que recibe un type list vacío, recibe transform y true. Eso quiere decir que él está recibiendo aquí true, por lo tanto él puede añadir el elemento, por lo tanto pushbat llama a pushbat pasándole esto de aquí. Aquí tenemos la otra especialización de transform recibiendo true, por lo tanto llama a pushbat pasándole esto de aquí. Y aquí tenemos la otra especialización de conditional pushbat en el cual recibe help, pero en este caso recibe false. Entonces type pasa un type list que solamente contiene estos dos casos de aquí. Perfecto, esta es la especialización que nosotros definimos a mano. Aquí tenemos from, las diferentes especializaciones de from. Perfecto, que recibe en este caso transform, render y help. Aquí recibe en este caso pues render y help simplemente. Está extrayendo ya el primer elemento. Y lo mismo aquí que recibe help, que devuelve en este caso help. Perfecto, lo mismo con pot from. En este caso recibe esto de aquí y devuelve sin el primer elemento. En este caso, lo mismo acá. Devuelve solamente la lista sin el primer elemento y aquí pues devuelve la lista vacía. Perfecto, entonces aquí está la especialización que hicimos a mano y aquí está la plantilla conditional move element, y en este caso aquí están las diferentes especializaciones que está haciendo de conditional move element. Entonces aquí podemos ver que de from él antepone el type name, en este caso llama type. Nosotros en esta de aquí no habíamos antepuesto aquí. No habíamos antepuesto, pero él ve necesario pues anteponer la palabra reservada type, a pesar de que, como digo, en estos casos no son necesarios, porque yo para generar un alias de tipo solamente lo puedo hacer hacia un tipo. Entonces, forzosamente yo le estoy diciendo al compilador que esto es un nombre de un tipo. Por lo tanto, él eso es un nombre de un tipo, yo lo tomo de esa forma. Pero en este caso, como podemos ver, el compilador sí le antepone la palabra reservada typename. Pero le antepone la palabra reservada typename solamente en ese caso. En el caso de pot from no está haciendo eso. Y en el caso de conditional pushbat, que también recibe en este caso un type, que si no mal lo recuerdo lo hacemos acá, él tampoco está anteponiendo la palabra reservada typename. Entonces lo está haciendo en ciertos casos, no lo hace en todo. De hecho, en la plantilla general, no en la especialización, él aquí sí está anteponiendo todos los typename. Aquí él sí lo está haciendo, pero como digo acá, no es necesario originalmente. Pero lo podemos hacer para ser más explícito en este caso. Entonces, conditional pushbat pasa una type list que tiene transform, va a intentar añadir un render pasando un true, por lo tanto él devuelve un type list que contiene transform y render. Eso es en el caso de new out list y new in list. Lo que él recibe es un type list de render y help, y en este caso devuelve simplemente un type list que contiene únicamente help. Y después vuelve a hacer la llamada a sí mismo pasando todos esos parámetros. Entonces aquí está la siguiente especialización y aquí está pues cuando recibe pues en este caso una lista vacía, que en este caso él devuelve este type list que tenemos aquí. Perfecto, esta es otra instanciación. Esto ya lo podemos ir revisando, pero ahorita donde más nos interesa es en la llamada acá, a ctype. Perfecto, en donde tenemos pues que él devuelve este texto, que es un ctype de un object que es igual a un type list de transform y render. O sea, le está recibiendo una lista de transform y render. Perfecto, y aquí está bueno la declaración de entity y podemos seguir revisando. Entonces, como podemos ver, esto está funcionando porque él solamente, en este caso está pasando solamente transform y render, que son los dos únicos tipos que en este caso pues poseen update.
Y bien gente, pues esto sería todo, así que si les gustó el video, pues ya saben, pues darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso pues la serie de C++ avanzado, cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Una cosa adicional gente, recuerda que pueden apoyar al canal a partir de la página Buy Me a Coffee, los links en la descripción de este video y en la descripción del canal. Y otra cosa adicional gente, si se vieron todo el video, llegaron hasta el final de este, pues les agradezco muchísimo su apoyo gente, en verdad se los agradezco de todo corazón. Y ahora sí gente, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.